Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Eclécticos. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, como todos los invitados que hemos tenido, el maestro Irving Regino. Gustoso tenerlo por Hola, ¿qué acá. tal? Mucho gusto, Ricardo. Aquí estamos a la orden. Me da mucho gusto que me hayas tomado en cuenta para tu proyecto y pues bueno, No, un aquí. placer incluso agradecerle de vuelta estar aquí en las instalaciones de Regino Abogados. Unas instalaciones, además de que están preciosas, manejan mucho asunto, o desde de hecho se dedican solamente al asunto penal, ¿cierto? Es correcto, muchas gracias por el halago, pero efectivamente llevamos principalmente temas de ex servidores públicos y víctimas pues de todo tipo, ¿no? Así es, justamente incluso estábamos platicando fuera de cámara que demasiados asuntos mediáticos, por así decirlo, han llegado a estas instalaciones. Igual poquito a poco vamos a ir hablando de ellos, pero me gustaría comenzar por preguntarte, eh, ¿cómo fueron tus inicios en este mundo del litigio, en este mundo del derecho? ¿Por qué tal vez preguntarte elegiste estudiar derecho? Cuéntanos un poquito de eso para entrar en contexto. Bien, mira, resulta un tanto interesante porque desde un inicio yo pensaba dedicarme a otra cosa totalmente Okay. distinta, ¿no? Incluso podrá ser algo sorprendente, pero yo iba más enfocado hacia el área de las ingenierías, ¿no? Ok, Me llamaba mucho el tema de la computadora, toda la programación y estas cosas. muy Sin bien. embargo, bueno, a lo largo de lo que fue Prepa 5, que pues, yo fui egresado de ahí, Prepa 5. Ok. entonces, pues uno se va dando cuenta poco a poco, pues hay cierto tipo de injusticias. Tuve la oportunidad de comenzar a laborar o hacer así como quien dice mis pininos en la Secretaría de Seguridad Pública Ok. y pues de ahí me empezó a surgir como así que esa espinita, ¿no? Que dices, ay, mira, pues, ¿por qué se puede tener una persona? ¿Por qué la policía tiene ciertas facultades? ¿De dónde surge toda esta autorización? O esta, en cierta parte, de dónde la ciudadanía le tiene, digo, sabemos que no tiene como tal un respeto hacia el policía, Totalmente. pero sí hay el de que, pues cuidado porque no tomes en la banqueta porque viene la policía y te lleva, ¿no? O sea, Ujú. ¿por qué surge este tema? Entonces, pues me empezó a llamar la atención, empecé a investigar un poco y bueno, dije, creo que derecho es la rama que me puede llevar a darle respuesta a todas las interrogantes que yo tenía, ¿no? Entonces, básicamente fue de ahí, entro a la facultad, previo a entrar a la facultad de Ujú. Derecho, pues yo ya continuaba, yo estaba en el jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública Muy bien. y de ahí pues fui encaminándome. De hecho, lo más curioso es que yo comienzo en el área civil y mercantil, ¿no? O Ok, sea, nada que ver con lo que veo hoy en día. Pues mis tiempos de pasante, pues era así que claro. el ir a checar acuerdos, ir a checar boletines y pues todavía la ventaja que tuve de esta situación fue que no era como todavía estudiante de la facultad, ¿no? Se estaba terminando la preparatoria, casi por incorporarme a la facultad. Entonces, pues sí, llevaba un poquito de ventaja. Comencé a aprender a elaborar ciertos escritos, cosas sencillas, ¿no? Sí, Cosas básicas, básicas. pero pues ya vas como que agarrándole el hilo. Que por sí es como curioso, siempre me tocó en un inicio de hacer cosas, o sea, yo las hago, pero realmente no sabía hacia dónde se encaminaban porque me faltaba la teoría, Totalmente. ¿no? O sea, dices, pues, ¿cómo haces algo o para qué sirve esto? Pues, bueno, pues haz acá el fundamento, artículos octavos constitucionales. Yo me acuerdo Sí. mucho que me decían, te va a tocar contestar octavos, ¿no? Y yo decía, ¿octavos? ¿Octavos de qué? No, a mí no me gustan las matemáticas tanto. O sea, porque vas a decir, no, pues sí, ¿cómo te ibas a hacer como a sistemas, ingenierías y las matemáticas, no? Algunas cosas, ¿no? Algunas cosas sí, otras no. Pero sí, yo me sacaba de onda con eso de los octavos, ¿no? No, pues Sí. eran peticiones Derecho de ciudadanas, petición, claro. ¿no? Entonces de ahí empezó y pues ahora sí que la vida te va empujando, ¿no? Va diciendo, Totalmente. ay, pues vas viendo más cosas y de ahí va surgiendo toda esta situación. Sí, sí te sigo. Incluso una vez un maestro, no comparto tanto la idea, pero me decía, él es penalista, me decía, así como en el derecho penal la jurisprudencia, saberla llevar es básica, saberla incluso consultar es un tema. En el civil, el octavo constitucional es la Uh jurisprudencia del -huh. civil. O sea, el derecho de petición es a veces él lo asimilaba como el as bajo la manga siempre. Como que si te remontas ahí, puede a lo mejor de ahí salvar tu asunto. ¿Qué opinión te da eso al respecto? ¿Tú crees que sí? Sí, de hecho el tema por ello es que me decía, había un abogado, un muy buen abogado que fue mi jefe, por así decirlo, el Sí. primer jefe que tuve, quien me decía, mira, tú a lo que te quieras dedicar,
adelante, tú dale, pero tienes que aprender muy bien lo que es el civil. Sí, Me decía muchos penalistas, y, o sea, pues yo iba empezando, ¿no? O sea, ni siquiera había entrado a sí. la facultad. Me decía, muchos penalistas le tienen como cierta, pues, no sé, como decirle asquito Sí, al sí, sí, civil, ¿no? sí. Y decía, no, es que el civil es para niñas y no sé qué. A mí el abogado me decía, tú no hagas caso de esos comentarios, tú aprende el civil porque esta va a ser, pues ahora sí que la base, los cimientos para a lo que te quieras dedicar, ya sea pues familiar, penal, laboral, administrativo, toda la base es el civil. Dije, Ujú. bueno, pues vamos a darle, ¿no? O sea, pues ahí empezamos y todo. Y fíjate que esto me ayudó bastante porque ya una vez que ingreso a la Facultad de Derecho, eh, justamente la materia de teoría del proceso a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque era pues prácticamente lo que yo ya había visto. Exacto. O sea, eso me gusta. Y había un profesor en la facultad, bueno, de hecho hay, al cual me habían recomendado muchísimo, Sí. ¿no? Digo, no sé si hay inconveniente en que lo mencione. Ujú. El profesor Rafael Castillo, Ok. no, perdón, Bulmaro, Rafael Ujú. Bulmaro Castillo, Sí. él, pues me decían que era de los mejores profesores que había y yo me quería meter con él. Pero por dejarme llevar por mis amigos, por compañeros de la escuela, que digo que esto es algo que pues uno siempre tiene que tomar en cuenta, no dejarse llevar por lo que dicen, Regla uno. ¿no? Ujú. Estar seguro de lo que uno quiere y dices, pues quiero esto, pues voy. Pues no, o sea, ahí fue la excepción. Dije, me dejo llevar por ellos, me decían, es que ese profesor es bien difícil, no te deja decir groserías, si sale alguna mala palabra o tienes un error, creo que un error ortográfico, tienes que poner no sé cuánto te multaban en un botecito, ¿no? Y al final Órale. del curso creo que se compraba un libro y se rifaba en el grupo. Ok. Pero el chiste es que tenían la idea de que era muy complicado ese profesor. Entonces yo me fui con otro y dije, pues bueno, voy a meter el primero que vea, ¿no? O sea, Ujú. pues agarro y meto uno. Ni les pregunté a nadie, agarré y lo metí. Muy gran profesor, de hecho, pues todavía es profesor de la Facultad de Derecho, es Cardoso Miranda, ¿no? Ok. Yo lo ingreso a clase con él, pero era un profesor muy estricto. De hecho, pues yo decía, pues si él es estricto, no me imagino cómo era El otro. Bulmaro, ¿no? Sí. Entonces te quedas así de, bueno, afortunadamente todo, la mayoría de lo que nos explicaba, pues yo ya traía la práctica, La ¿no? O sea, ya me praxis. habían dicho, pues que los escritos, que la autoridad, que el boletín judicial, y yo veía a mis compañeros y era así como de, órale, ¿no? Y pues yo así como de, ah, sí, profesor, todo. Al grado que al profesor en alguna ocasión me llegó a preguntar, ¿usted es recursador? Le dije, no, es mi primera ocasión, pero estoy trabajando. Ujú. Ah, ok, está bien. Con Me razón fue. dice, ¿no? Sí, de hecho, él fue un profesor para mí, de esos profesores que tal vez, no sé si te haya pasado alguna vez, con los que te puedes llegar a pelear a un inicio, ¿no? O sea, que te agarran como de, y es que usted nada más está riendo y se ríe de mí y lo voy a sacar. A Ujú. ver, dígame esto y si no me lo dice, lo saco. Y agarraba y se lo contestaba. Y ya se quedaba ahí, no pasaba nada. Al final, en el examen, porque hizo final, creo que nos mandaba final a todos, Ujú. fue así de, pues usted tiene 8 y ya no me esté molestando. Le dije, no, ¿cómo cree? Le digo, hágame el examen, yo no me quiero quedar con el 8. Claro, ¿por qué? Y se queda así, dice, ya no es cierto, tiene 10, ya váyase por favor. Le dije, bueno, gracias. Pero pues fueron como bonitas experiencias, ¿no? Digo, sé que si el día de hoy me lo encuentro en la facultad, lo puedo saludar y Ujú. tenemos sin ningún problema, porque yo creo que esto se trata, como yo sé que varios abogados te lo han dicho, de sumar y de tratar de ayudarnos unos a los otros, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, pues ese es el tema, pues de ahí vamos continuando y ya de repente pues me comentan, me hablan mi titular, actual director de la firma, me Ujú. dice, pues, ¿sabes qué? Necesito abogados, sé que estás estudiando, pues si quieres venirte para acá, pues adelante. Ujú. Pues bueno, ya dice, ni tarde ni perezoso, di las Totalmente, gracias claro. donde estaba y me incorporé al despacho. Aproximadamente, pues yo creo que tenía 18 años cuando comencé, 18, 19 años cuando me incorporé a la firma, Muy ¿no? Y bien. pues ya de ahí para acá. Sí, sí te sigo en ese sentido de... el abogado, lo platicamos en episodios anteriores, tiene este estigma de a lo mejor ser medio envidioso, pero justamente en contraparte el abogado exitoso es justo el que o sea, como que apoya
a los demás, ¿no? O sea, tanto colegas como estudiantes, ¿no? Y justamente esas experiencias de las que hablas creo que son las que te van formando el estómago y el carácter que te van a ayudar en la praxis y más en materia penal, ¿no? No sé si compartas. Sí, claro, mira, sobre todo porque muchas veces, y digo, es como romper un círculo, ¿no? En su momento, a mí me encomendaban varias tareas. E incluso, pues antes, esto te estoy hablando por ahí que pues ya era 2000, ¿qué habrá sido? Como por ahí el 2009, 2008, 2009, Ok, antes 2010. sí, Estaba en su apogeo el tema de lo de la reforma penal, sí, ¿no? claro. Entonces yo cuando empiezo en este tema, todavía me toca entrar cuando existía la figura de persona de confianza, ¿no? Ujú. Que el imputado podía comparecer con su abogado o con una Una persona persona de de confianza. confianza. Entonces esa figura yo creo que era como el anillo al dedo para todos los pasantes, para todos los estudiantes, que podían ir y acompañar al imputado, comparecían en el Ministerio Público y vámonos, ¿no? Ujú. Entonces me tocó toda esa parte. Yo la primera vez que me paré en una agencia, te lo juro que yo no sabía ni siquiera qué era, qué figuras procesales estaban ahí, ¿no? Ujú. Que era un secretario, un oficial secretario, un ministerio público, o sea, nada de eso lo sabía. Fue así como de, pues aquí está este expediente, aquí está el escrito, y ve y te haces bolas, presentas a casita, y haz lo que tengas que hacer. A mí Ujú. me trae resultados. Entonces, pues sí, las vi un poquito, pues sí, te tienes que enfrentar a todo esto, Claro. ¿no? Entre que preguntas, en que te regañan, en que te dicen, pero pues digo, al final del día creo que son cuestiones que te van forjando para que hasta te queda más claro, ¿no? Dices, ah, no, mira, pues ahora Sí. ya sé por dónde, ya no me vuelve a pasar, ¿no? Entonces, pues ahí vas llevando las cuestiones poco a poco. Recuerdo Ujú. que mi primer asunto fue un asunto de fraude ahí en la Fiscalía de Delitos Financieros. Ujú. Eh, lo bueno es que siempre he tenido, o sea, llego o yo llegaba a las agencias Ujú. y los ministerios públicos al principio un poco, ¿cómo decírtelo? Pues sí, un poquito prepotentes, ¿no? O sea, Sí. de no te atienden o espéreme o regrese al rato. Pero tenía siempre la suerte de llegar, me veían y era así como de, empezaban así como, ¿qué quiere? ¿No? O ¿qué busca? No, licenciado, mire, vengo por este tema. Y como que empezaban a bajar, ¿no? A bajar, a bajar, a Sí. bajar. Al grado que me decían, no, no te preocupes, Lick, mira, yo te ayudo, pues estás así estudiando. O sea, y me tocó cierta suerte de que me ayudaban, ¿no? Me decían, no, pues mira, tienes que hacer esto, o mira, ten cuidado con esto otro. Digo, no es tema de presunción, pero al menos creo que la mayoría de mis primeros contactos con Procuraduría, en ese entonces Procuraduría General de Justicia, Ujú. fueron buenos. La gente pues siempre me atendió bien. Digo, obviamente sus excepciones, ¿no? Porque no todo es así Sí, bonito, claro. pero en su mayoría en los inicios todo fue así como pues súper bien, de que te ayudo, mira, lígale por acá, y Sí. pues ahí vamos llevándolo, ¿no? Y yo creo que también parte de la personalidad, ¿no? Que tienes, como que esa humildad también es saberla manejar, ¿no? Yo creo que es indispensable, ¿no? Sí, claro, sobre todo porque muchos llegaban a preguntar, de hecho, llegamos a tener algunos asuntos ya relevantes en su momento, Sí. en donde iba y los atendía, y pues bueno, teníamos cierto contacto con fiscales, ¿no? Entonces, en alguna ocasión se llegó a presentar un problema en donde se hizo un chisme en la Fiscalía de Ujú. Delitos Financieros, porque supuestamente yo me había comprometido económicamente con alguien de ahí Ujú. y que no cumplí, ¿no? O Ujú. sea, en primera yo nunca llegué a dar nada, en segunda, pues si decíamos algo se cumplía, pero no algo económico, sino llegabas y, mira, Lick, pues te voy a promover en este sentido y así va a ser. Ujú. Y según decían que no, que yo había llegado y que con el apellido y que la firma y todo, Sí. se hizo un relajo al grado de que me prohibieron en un momento dado el acceso a la Fiscalía de Financieros. Decían, él tiene las puertas cerradas, si viene a revisar un asunto, nada más a lo que viene y lo despachan y para Dios. Yo me quedé así, pues, o sea, pues, ¿de qué pasó, no? En una ocasión llega uno de los abogados, que fíjate cómo son las cosas, ¿no? O sea, uno trata, o bueno, yo al menos siempre he tratado de operar de buena fe. Claro. Yo llegué así como a tratar ahí de, cuando estaba en esta fiscalía, llevábamos muchos asuntos de materia de fraudes, ¿no? Principalmente, Sí. de la comunidad judía. Entonces llego a la fiscalía y de pronto pues me dice,
no, ya me acordé, es que había otro fiscal que era conocido del despacho. Entonces ya llego con él, lo saludo y todo. Y yo tomo el atrevimiento de decirle, oye, Lee, ¿no conocerás al licenciado al titular de financieros? Porque me gustaría conocerlo, ¿no? Ah, sí, claro que no, te lo presento. En esos tiempos era bien diferente ahora, ¿no? Como que todos se llevaban bien, digo, la corrupción siempre ha habido, Sí, pero era totalmente. como, se manejaba de una manera diferente, ¿no? O sea, no como ahora que es tan visible. Ahorita te das cuenta cuando las cosas están mal hechas. Sí. Luego antes había corrupción, pero como que trabajaban un poco mejor, ¿no? Entonces, pues me presentan como fiscal de financieros. En cierta manera le caigo bien y forjamos cierta amistad. Sigo haciendo mis cosas. Se acerca otro abogado al despacho a colaborar, porque siempre han llegado personas a colaborar con nosotros. Y esta persona, yo recuerdo muy bien que también, o sea, me empieza a jalar, de vente para acá, yo te invito, que vamos a comer, que vámonos para acá. Y bueno, yo pensé, dije, pues sí, igual y es como mi amigo, ¿no? O sea, pues yo a mis amigos les abro las puertas de todo y ahora sí que uno da Claro, todo, ¿no? sí, totalmente. Le digo, oye, pues mira, porque me dijo, fíjate que traigo un tema en financieros. Dije, pues excelente, vamos a tomarlo. Es más, le dije, vamos a ver al fiscal, yo te lo presento y trabajamos el asunto. Sí, que no sé qué. Lo llevé, lo presenté y esto que yo te comento sucede prácticamente al mes que yo presento a este sujeto ahí. Llega un día y le dice a mi titular, dice, oiga, ¿sabe qué? Irving no puede entrar a la Fiscalía de Financieros y yo le recomiendo que lo deje de mandar porque están muy molestos con él. Entonces yo nada más voy a ser el que se va a hacer cargo de los asuntos. O sea, dices, no, pues qué listo, ¿no? O Sí, sea, claro. Qué conveniente. estamos hablando que en financieros los asuntos ahí la cuantía se manejan de 1 millón para arriba. Claro. Entonces el titular se molestó muchísimo con él, prácticamente casi lo corre de la oficina, le dice, a ver, aquí no me van a decir quién entra o quién no entra, si yo lo quiero mandar él va, y si no me dices, yo me hago cargo. Y bueno, tuve el respaldo, ¿no? O sea, Claro. ¿no? Ese problema creo que, pues digo, hasta la fecha no sé si se arregló, pues ya es que van cambiando funcionarios Sí. de nivel, lo cambiaron después. Y bueno, vino cambio de administración y siempre ha estado todo este tema, pues en cierta manera ligado a la política por los antecedentes que tenemos, ¿no? Claro. Pero siempre hemos tratado de manejarnos pues como debe de ser, o sea, nunca llegando, como dicen, charoleando, jamás. Sí. Porque este abogado decía que yo era muy prepotente y siempre llegaba a charolear, creo que no, o sea, eso Sí, no. sabemos que lejos de ayudarte, la gente te va a recordar siempre, ¿no? O sea, Claro. y donde te encuentres a alguien te dirá, es que ese abogado aguas, porque es el faramayoso, el Cuando fantoche. te das la vuelta, ya están hablando, ¿no? Sí, Sí, claro. no, trata uno, pues yo siempre he sido de esas, o sea, tratar de manejar bajo perfil y pues, lo que sí, o sea, no te dejas, ¿no? O sea, tampoco, Claro. una cosa es manejarte como debe ser y otra cosa es dejarte Totalmente. cuando te quieran negar un derecho que te asiste, ¿no? Y justo acabas de tocar un tema, creo que importante, el manejarte, sobre todo complicado cuando lo platicábamos fuera de cámara. Regino, abogados, ya tiene fonéticamente una barrera cognitiva en el sentido de que muchos ya los conocen, o sea, ya saben el nombre, lo que acabas de decir. Ella nos platicabas tú cómo lo manejabas, pero a quien nos está escuchando, ¿qué consejo le das para precisamente tener ese carácter para manejarse en esos niveles, ¿no? Cuando tienes esa presión, justamente es la palabra que estaba buscando, encima. Sí, mira, pues básicamente estos temas se van forjando. No es algo que te pueda decir ya ahorita, por ejemplo, dirigiéndonos a estudiantes o abogados que están en formación. Sí. No es algo que digas, ay, ya lo voy a manejar y si me cae un asunto mediático voy a saber manejarlo. No, No. porque obviamente hay que tener sus errores, ¿no? Es lo que siempre decimos. O sea, ¿cuántas veces vemos el Face y gente que todos los días obtiene libertades? Todos los días su víctima siempre tiene lo que pide y dices, órale, ¿no? O sea, yo también quiero contratar a ese abogado porque Sí. todo gana, todos los días gana y todos los días tiene audiencias y todo lo que sube son, estoy, no sé, reclusorio norte, ahora estoy en el sur, ahora estoy en el oriente y en la tarde, noche estoy ahora en la agencia del Ministerio Sí. Público. Dices, no, pues ha de pues ha de estar forradote de billete, ¿no? Claro. Realmente no, o sea, aquí la cuestión es una cosa importante es el estudio, o sea, eso
es importantísimo, tienes que estudiar. Es falso eso de que dices, es que tienes contactos y ya tienes las puertas abiertas. Las cosas se complementan, ¿no? O sea, tienes que tener contactos, sí, pero tienes que tener conocimiento también. Porque si no, vas a ser el típico abogado que dice que tiene y que lleva asuntos, pero a la media hora se quema, ¿no? O sea, porque no sabe, dice, él ni ha llevado audiencias, ¿qué habla, no? Totalmente. O sea, este abogado ni le sabe, nada más es maestro. Entonces, aquí lo importante es tener la práctica y no tener miedo a equivocarse. O sea, eso es lo más importante. Somos humanos, nos podemos equivocar. Y claro, o sea, yo también me he equivocado. Mi titular se ha equivocado. Entonces, eso pues no creo que nos haga menos profesionales. Al contrario, creo que es muy bueno reconocer nuestros errores. Y solamente así uno se va dando cuenta, ¿no? O sea, mira, en este asunto promoví esta cosa y salí a medios a decir esto y no me salió, no me resultó. Ok, ahora ya no lo voy a hacer. Ya no voy a decir ciertas cosas a medios y me voy a dedicar a promover y hacer estas otras cosas. Entonces, esa parte uno lo va adquiriendo poco a poco, pero lo importante es no desesperarse, ¿no? Es una virtud que hay que tener, la paciencia, para poder comenzar a manejar estas cosas. ¿Qué recomendación sería? Sería como, pues trata de lidiar con clientes liosos, de no perder la paciencia, para que así como vas de chiquito, de lo chiquito, puedas llegar a lo grande. Si te quieres aventar a lo grande no vas a poder, ¿no? O sea, vas a salir mal e incluso hasta alguna responsabilidad te pueden fincar, ¿no? Pero sí, esa sería la cuestión. Y en ese proceso dirías que en tu experiencia encontraste, digamos, una vocación penal en ese ir lidiando. Sí, de hecho te vas dando cuenta de muchas cosas, o sea, yo te lo puedo decir, muchas cosas las he aprendido a la mala, no porque no sea yo estudioso, ¿no? Sino porque, pues bueno, es como cuando te dicen, a ver, no sé, cuando vas a manejar un carro, ¿no? O sea, que Totalmente vas de a acuerdo. aprender el estándar. Súbete y te das tus vueltecitas y ya, ¿no? O sea, pues estás en el estacionamiento, no pasa nada. Pero a ver, ya súbete al carro y vete manejando hacia carretera o vete hacia periférico o vete, no sé si conozcas, hacia Reclusorio Sur, que hay una subida. Ahí hice mi servicio social, está horrible. Imagínate el hecho de que vayas subiendo Cuando llueve, mano. No, o sea, y ese temor de que se te apague y le pegues al de atrás, o sea, Sí, sí, eso, sí, sí, sí. o sea, es la única manera de aprender. Sí, Así igual los que van a los grandes nadadores, o sea, en no hay más cualquier que la área. práctica. Por eso decían, por ejemplo, temas de ahora los abogados, que esta es una cuestión que prácticamente yo afirmo y estoy seguro 100% de ella. Hay muchos abogados que dicen, se precian de ser muy buenos y excelentes abogados, ¿no? No es crítica ni nada. Pero yo siento que el gran abogado se mide en juicio, no tanto en audiencia inicial, que llevé mi audiencia inicial, que llevé intermedia. Está bien, pero el gran abogado se mide en un juicio, ¿no? Por el tema de los interrogatorios y contrainterrogatorios, la forma en cómo se van haciendo estos argumentos, Totalmente, ¿no? de acuerdo. Entonces, pues esta es la parte importante que hay que tomar. Entonces, y ahí sí, aunque por más que estudies o que leas libros o que tengas el código a la mano, si no tienes esa práctica, difícilmente vas a poder llevar a una audiencia de juicio. ¿Cómo lo vas a tener? Pues con prácticas. Aquí lo importante sería llamar, por ejemplo, a los alumnos o a los estudiantes a que les pidan a sus profesores que les pongan prácticas forenses de audiencias, ¿no? O sea, yo por lo regular a mis alumnos los pongo a hacer prácticas, y eso que estamos a distancia. A ver, vamos a hacer equipos, Simulaciones, ¿no? les paso un expediente, lo leen, lo estudian, se organizan, me dicen quién va a ser Ministerio Público, quién va a ser la víctima, quién va a ser el defensor, yo voy a hacer la de juez y vamos a llevar la audiencia. Y yo les voy a ir marcando la pauta. Entonces, así es como más o menos se van dando cuenta. Digo, hasta ahorita no ha habido alguno que me diga, ay, no sé, maestro, y sus prácticas feas. Al contrario, me han agradecido bastante. Porque digo, previo, porque también hay que llevarlos de la mano. No los puedes así de, ay, sí, vente corriendo para que lo hagas, ¿no? O sea, hay que mostrarle las audiencias, explicarles y ver, ahora vas tú, ¿no? Totalmente de acuerdo. Hay algunos que sí les ha gustado mucho y dicen, ay, mire, maestro, me gustó mucho y pues me quiero dedicar a esto. No, y es que en la carrera eso te
te proyecta, o sea, sí te ayuda y sí sirve bastante. Qué buen mensaje acabas de dar, fíjate que eres creo el primero que lo mencioné en este podcast. Esta cuestión del error, del perderle el miedo al error, de saberse que que vas a errar en el camino. Importantísimo mensaje, justamente la idea de este podcast que últimamente hemos traído muchos abogados, no tengo tema con que vaya tomando ese rumbo porque a mí me apasiona, pues soy abogado también, pero decirle a los escuchas, el error siempre va a estar ahí, no le tengas miedo, creo que eso es muy para quien nos está escuchando yo creo que es muy hasta como alivianador, sí, porque justo lo platicamos en el episodio anterior que estabas detrás de cámara, entonces medio escuchaste. He visto perderse muchas personas que estudiosas, vaya, que tienen las bases para dedicarse a la abogacía, pero por ese miedo no lo hacen. Entonces, ¿tú qué les dirías a esas personas que hoy nos están escuchando? Incluso también me ha tocado ver ya con título y cédula, pero no se avientan. ¿Qué apunte final les darías en ese sentido del miedo? Sería perderlo, o sea, aquí hay que perder el miedo y esto yo creo que aplica para todo, o sea, si tú tienes un sueño y quieres alcanzarlo, hay que quitarse ese miedo y aventarse al ruedo por lo que viene y que sea lo que tenga que ser, ¿no? Te he de platicar alguna experiencia que tuve hace ya algún tiempo, por favor, en donde ya llevaba algunas audiencias, ¿no? Pero me toca llevar una audiencia de ejecución de sentencia, ¿no? Pocos abogados que yo conozco llegan hasta ese punto. Y más que nada porque, bueno, pues ya está sentenciado, pues ya la víctima está satisfecha, ya le pusieron la sentencia. Pero ahora vamos a ejecutar y a obtener la reparación del daño. Entonces dije, pues bueno, me la aviento, ¿no? O sea, no creo que sea como tan diferente, ya había leído el código y todo. Dije, no hay ningún problema. Es más, hasta tuve el atrevimiento de hablarle a un colega que me decía, es que yo quiero conocer las audiencias, nunca he ido, me gustaría saber cómo llevan ese tipo de audiencias. Sí. Le digo, no, sí, vente, pues vamos a ello, ¿no? Cuando todavía estaba esto de la restricción para entrar por COVID, sí, ¿no? Entonces me lo llevo, entro a la audiencia, llego como si nada, empezamos con la juez y empieza a hacerme ciertos cuestionamientos por los cuales yo no iba preparado, ¿no? Tales como dices, bueno, ¿y en qué no puedes ir preparado? Bueno, yo suponía, decía, bueno, pues si vamos a una audiencia de ejecución, el juez ya sabe la pena, ya sabe cuánto es lo que está sentenciado y en los mismos registros, porque eso es carpeta judicial, ellos saben la sentencia, pues debe saber cuándo, pues de cuándo a cuándo va a cumplir la sentencia, ¿no? Y llega, agarra y me pregunta, a ver, dígame cuándo cuándo ingresó a prisión esta persona, cuánto tiempo lleva privado de la libertad y conforme a la sentencia, qué día saldría. Y yo me quedé así como, híjole, ¿no? Pues alguien tiene que ver, señoría, de un momento y hacerlo. Me estaba llamando la atención, que por qué no iba preparado. En cuanto a temas de reparación del daño, le di unos montos, me dijo que no, que así no eran los montos. Se le dice al sentenciado que cómo va a pagar, pues que no tiene pues para pagar. Me pregunta la juez, entonces, ¿qué propone? Y es cuando surgen estas preguntas de clase, ¿no? Dicen, oiga, sí, profesor, ¿y qué pasa si no tiene para pagar el sentenciado, ¿no? Y yo me quedé así como, híjole, pues la verdad no sabía. Y con la persona que llevaba, que estaba viendo todo atrás, ¿no? O sea, prácticamente, en pocas palabras, me puso una revolcada la juez, ¿no? Sí. Y así como, híjole. Total que yo le dije, o sea, y es que esto es lo que yo digo, estoy en contra. Hay jueces que sí te ayudan, ¿no? O sea, yo le dije, su señoría, esta parte la desconozco y quisiera pedirle que me pudiera orientar en este aspecto. Que agarre que me regaña. Me dice, a ver, yo no estoy aquí para orientarlo, usted es parte técnica y debe de saberlo. Y dije, ups, ¿no? Entonces dice, pero por esta ocasión voy a señalarle a la víctima, porque tengo obligación de decirle a la víctima qué es lo que va a pasar. Dice, no, pues que procedimiento ejecutivo, ¿no? Procedimiento coactivo de ejecución. Consiste en, y ya empieza a señalar, ¿no? Que girar oficios a tesorería para ver qué bienes inmuebles o muebles tiene y de ahí pasar a su remate y de lo que se obtenga se le paga reparación del daño y lo demás pues se le da al imputado o al sentenciado, ¿no? Y bueno, fue una experiencia que dije, bueno, pues realmente sí me regañaron, me exhibí entonces incluso con el otro abogado. Claro.
pero me sirvió de mucho, ¿no? O sea, porque dices, bueno, mira, ya aprendí, o sea, que no es a no ir siempre a expensas de que, ay, pues puede que la audiencia, o sea, por muy sencilla que parezca, que digas, ay, pues ahí va a salir, Ujú. ¿no? O sea, tú llevas preparado por si cualquier cosa falla el Ministerio Público, en este caso hablando como asesor jurídico, y que de esta parte te pueda ayudar, ¿no? O sea, o sea, pues obviamente aprendes de tus errores. Creo que la peor situación es de que, pues sí, ya te equivocaste y todo, pero que de todas maneras te mantengas soberbio y a la próxima audiencia hagas lo mismo, ¿no? O no te prepares, o sea, eso creo que sería prácticamente no avanzar, Sí, es el acabose total. ¿no? Entonces, pues bueno, ahí aprendí, digo, lamentablemente al amigo que iba conmigo, pues no fue así como de, ay, pues yo pensé que era otro tipo de audiencias o Sí. no sé. Ya después comprendió el tema y me dijo, ah, tú no te preocupes. Justo le sirvió también, ¿no? Yo creo que pues le sirvió bastante, ¿no? Sí, no, y es que más que otra cosa, te digo, porque al menos etapa de ejecución son pocos los abogados que se avientan. O sea, Ujú. si decimos son pocos los que llegan a juicio, abogados que se avientan a juicio, creo que los que van a ejecución son todavía Un filtro menos, más chico. ¿no? Sí, se van filtrando. Muchos, te digo, reitero, terminan entre audiencia inicial e intermedia y sus sobreseimientos, salidas alternas. O sea, creo que es el nicho de todos, ¿no? Sí. Todos se mueven ahí. Pero ya llegar a más es como lo interesante, ¿no? El poder llegar a estos puntos. Y volviendo un poquito a tus inicios, ya nos contabas tú, bueno, me agrada la materia penal, pasé por la civil, pero ¿qué otra materia en esta época de estudiante te llamó la atención o dónde a lo mejor proyectaste, pues puede que me dedique a, no sé, laboral, no sé, ¿a qué otra materia te llamó la atención? Y también le haría un poquito la pregunta ¿has sido profesor? O sea, tienes estas dos, has estado en los dos escenarios. ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia? A mí también es algo que una Sí. asignatura pendiente me encantaría. Entonces, ¿cómo ha sido eso? Me imagino que ha de ser grato de repente encontrar ciertos alumnos donde te ves, ¿no? Como que, híjole, como que te Te regresa como recuerdo, el meme, ¿no? ¿no? Que te regresa a Sí, los sí, años. sí. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, te recuerda. Mira, fíjate que cuando estaba yo en la facultad, pues sí, o sea, la materia que más me gustaba era teoría del proceso, teoría general del Sí. proceso. Era una materia que, digo, sonará chistoso, pero yo estaba de estudiante y me empezaba a pensar y decía, mira, si cuando yo sea maestro voy a dar mis clases así, y me empezaba a proyectar, ¿no? Así, tenía un pizarrón en la oficina Ujú. y me ponía así como que a escribir, y así como imaginar que tenía alumnos, ¿no? Así es. Me ponía a escribir. Pasó el tiempo, pues obviamente me dediqué más al tema penal, concluí, salí en 2000, creo que fue 2011, mi cédula la recibí en 2012 y comencé a llevar los asuntos, ¿no? Ujú. Curiosamente, en sistema tradicional creo que únicamente llevé un asunto Ujú. en el cual solamente una testimonial y tan se acabó. En sistema tradicional prácticamente no hay muchos asuntos. Ujú. De ahí pues seguí trabajando, seguí haciendo mis cosas, y como que se me olvidó un poco el tema de la docencia, ¿no? Yo creo que a veces con el paso del tiempo, tus actividades hacen que se te olviden ciertas cosas, ¿no? O sea, no sé, tal vez como lo asemejo cuando estás chiquito y dices, ay, quiero ser bombero de grande, ¿no? Y eres grande y pues se te olvida, ¿no? O Sí, 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 sea, de por chiste. una u otra cosa se te va. Ujú. Entonces de pronto se presenta la oportunidad, con un maestro, llega con nosotros para pedirnos asesoría y mi titular me dice, pues vas, aviéntatelo con él y ayúdale en lo que requiera. Dice, nada más que ten en cuenta que es pro bono y no se le va a cobrar porque es profesor y es gran amigo del despacho. Bueno, me dice, depende del éxito que tengas para que le puedas pedir algo, porque si no, no le vas a pedir nada. Ujú. Entonces, pues ya sabes, pues vamos a echarle ganas, ayudé al profesor, sí fue un poco pesado porque era estar yendo a Fiscalía de Miguel Hidalgo, estar revisando, estar ahí con el Ministerio Público integrando. Afortunadamente salió lo primero que tenía que salir, cuenta así como el primer empujón sale Ujú. y es donde aprovecho, digo, oiga, pues mire, me gustaría que ver la oportunidad. Digo, esto es algo que ojalá en algún futuro se pueda erradicar, ¿no? El tema de, más que otra cosa para los estudiantes, ¿no? El tema de, bueno, yo quiero ser profesor, ¿cómo le hago para llegar? Y bueno, pues tienes que tener, no sé, llegar y hacer exámenes y colocarte como profesor. Lamentablemente, pues no es así, o sea, pues es una realidad, ¿no? O sea,
necesitas tener a alguien que te pueda acercar para que te vayas abriendo camino. Entonces, bueno, ya el profesor me dan una asignatura, me presentan y me dan una de las asignaturas, pero no me la dieron como prácticamente en presencial, ¿no? O sea, yo lo que quería era pues, ir y dar mis clases pues, normales, ¿no? Pues no, agarran y me mandan a distancia, ¿no? A la educación a distancia, que pues es prácticamente cuando todavía no existía el Zoom, como debe ser. Claro, me imagino. Y pues fue en plataforma un poco compleja, porque pues en sí no tienes el contacto con tus alumnos, pero pues los vas asesorando, te mandan mensaje, oiga profesor, tengo duda en esta unidad, ah sí, pues mira, dale por acá. Y revisando, así estuve como prácticamente 2 años, más o menos, ¿no? Me empieza a mover, y es que esto, te digo, o sea, es conforme uno lo vaya queriendo. O sea, no va a llegar alguien y te va a decir, ah, sí, mira, aquí está, y tú dale, ¿no? O sea, no, o sea, tú te tienes que ir abriendo camino, y esto es lo más importante, el hecho de que puedas creer en que lo que quieres lo puedes lograr. O sea, si es así, lo vas a poder hacer. Si no, pues mejor ni lo hagas, ¿no? O sea, si no vas a hacer algo, no lo vas a concluir, mejor no lo haces. Totalmente de acuerdo. Entonces comencé a, pues ahora sí que a echarle ganas. Veía que había áreas de oportunidad, a pesar de que era a distancia. Dices, ah, mira, pues le hace falta esto a la plataforma, no hay esto, no está actualizado. Yo hablaba mucho con el jefe de la división, le decía, oiga, es que el programa está muy desfasado, o sea, prácticamente el contenido era de 2014, cuando ya estábamos en 2017, Sí. o sea, el sistema acusatorio pues prácticamente ya sacó al tradicional. Sí. Entonces me dijo, ¿qué te parece si me ayudas a actualizar el temario y la plataforma? Le dije, adelante. ¿Estás seguro? Dices, es mucho trabajo, ¿lo vas a hacer? Ah, cuente con ello, o sea, yo encantado, ¿no? Sí. Y creo que esa es la parte importante, ¿no? Hacer algo que te gusta, porque ni lo sientes como trabajo ni como una carga. Entonces le empecé a ayudar, empezamos ahí. Me asignan otra materia, ahí tenía ya procesal penal, me asignan teoría general del proceso, y ahí sigo, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Cuando de pronto se da la oportunidad de acercarme, digo, estudié la especialidad en materia penal ahí en posgrado, y pues obviamente pues son maestros, tienes el contacto con la gente de ahí, te ubican, y el coordinador me ubicaba, entonces le dije, oiga, mire, fíjese que me gustaría, si no es mucha molestia, cree que pueda dar una clase y así. No, pues déjame ver, ¿no? Y él déjame ver y ven y date una vuelta, ya sabes, es como los trabajos, ¿no? Si te vas, dejas tu currículum y andas, y andas, y andas, hasta que por fin se dio la oportunidad y me dieron una asignatura en materia de derechos humanos, ¿no? En el posgrado de la Facultad de Derecho, que fueron de las primeras materias ya presenciales que llevé. Okay. La verdad, te soy sincero, yo tenía un miedo porque decía, licenciatura está bien porque pues están jóvenes, ¿no? Van empezando. Pero dije, pero estos ya son de posgrado, estos ya vienen, ya saben, ya litigan, ya trabajan. ¿Y qué les voy a dar Y que son no los más sepan, complicados, ¿no? yo creo, ¿no? Los que más en pregunta te están ahí. Sí, los que te preguntan, te dicen, y dije, híjole, y si... Digo, eso es una pregunta acá que dices, híjole, y si me preguntan algo que no sepa, dices, pues ni modo, o sea, me voy a poner pues, a estudiar y todo, ¿no? Afortunadamente no, nunca pasó eso. Siempre todas las preguntas que hacían eran enfocadas a algo que ya manejas, que ya dominas, cuestiones de corte internacional, que por la misma profesión pues te las tienes que saber, ¿no? Tienes que saber tratados, por ejemplo, les mencionaba mucho este tema de acceso a las víctimas, la sentencia de Barrios Altos contra Perú, darles toda la historia, cómo fue que cambió el sistema, reforma en derechos humanos. Entonces, esto prácticamente dije, pues se nos va la clase, o sea, y uno de los temas, lo primerito que decía yo como profesor, dices, híjole, y si no me alcanza el tiempo, si me sobra tiempo, ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a hablar? Digo, son cosas que en realidad cuando estás en eso es de lo menos que te tienes que preocupar. Solamente te dejas, así que aviéntate como gordo en tobogán y todo lo demás va a ir fluyendo. Sí, y así fue. Así fue como se fue dando. Ya posteriormente me asignan a teoría general del proceso y es la materia presencial, bueno, semipresencial que ahorita manejo, ¿no? Que es la que estoy dando en la Facultad de Derecho. Pero son experiencias que prácticamente, o sea, a mí me llenan muchísimo. Digo, a la par de esto te lo digo nada más de la UNAM, ¿no? O sea, trayecto en la UNAM.
pero a la par, gracias a la doctora Verónica, que fue también quien me ayudó a ingresar a una escuela particular, fue que ahí empezaba ya también yo a dar mis clases en materia presencial, en otra escuela que era la facultad, ¿cómo es? La Barra Interamericana de Abogados, fue donde tuve mi oportunidad por primera vez de llevar clases presenciales. Eso pues ya tiene, no sé, ya tiene un rato. Y ya de ahí pues sigues manejándote, ¿no? Digo, dentro del ámbito te van conociendo, te dicen, oye, pues no te gustaría dar una clase acá, o te empiezan a jalar, ¿no? Más ahorita con tema de redes, o sea, te ven y dicen, oye, pues me gustó tu conferencia, ¿no quieres dar una plática? Te empiezan a jalar y en algún momento entre que fue pandemia, antes de pandemia, llego a lo que es el INDEPAC, ¿no? Pues escuela en materia penal, trae muchas asignaturas, es buena escuela porque tiene docentes que fueron jueces, que son magistrados, que son maestros de la Facultad de Derecho, y me invitan a dar clases de licenciatura. Ahí me aventé un año. Dices, tal vez un año es poco, pero el tema es de que el año fue todos los sábados durante un año, de 9 de la mañana a 7 de la noche, durante un año. Entonces, yo creo que sí es un poquito más del año, ¿no? Ya sumando horas. Sí. Todos los sábados, no era así como de, ay, ahora tengo vacación, ¿no? O, ay, es que este semestre, porque ahí no se maneja por semestre. ¿No? Sábados. Sábados y a veces domingos, ¿no? A veces Caray. nos tocaba domingos. Entonces, afortunadamente, pues tema de pandemia nos ayudó muchísimo, bueno, me ayudó muchísimo, porque sabes que temas jurídicos, pues se detuvo totalmente, ¿no? O sea, prácticamente el COVID paró al mundo. Sí, total. Entonces, lo que llegaba al despacho era únicamente pues la gente que acaban de detener, ¿no? No, pues Sí. que acaban de detener a tal persona. Y pues a esto súmale la crisis económica, muchas veces pues no alcanzan a cubrir tus honorarios, entonces había que bajar honorarios también. Entonces, ¿sabes qué? Pues, o sea, sí lo llevas porque pues te sigue sirviendo, pero ya no estás cobrando Sí, como debieras. como estás acostumbrado y eso baja ingreso, bajan muchas cosas. Pero bueno, pues a mí me gustaba mucho dar las clases todos los sábados, estar dando clases, ¿no? Entonces, principalmente a policías, que eran el perfil del estudiante, y a alguno que otro alumno, pues normal, ¿no? Que estaba interesado en la materia. Pero sí era muy padre. Termina pandemia, bueno, entre comillas, porque todavía seguimos, ¿no? Actualmente, ahorita a la fecha de este podcast, estamos en pandemia, pero ya como más desahogados, ¿no? Ya sí, más relajado. se supone que un semáforo verde, dicen por En ahí, teoría. ¿no? Pero sí, pues sí, eso ha sido básicamente la trayectoria. Me ha gustado mucho dar las clases porque se agradece mucho cuando los propios alumnos te dicen, oiga, profesor, usted me inspira demasiado. Quiero estudiar la materia penal porque lo que usted me ha dicho me ha dejado un muy buen sabor de boca. Dices, esa satisfacción creo que ni siquiera... No tiene precio. No, nadie te la puede pagar, ¿no? O sea, Sí. es como lo bonito que tienes, Claro. ¿sabes? Mira, o alguien que te decía, no, pues es que yo ya no quería estudiar, pero pues escuchándolo me anima y yo quiero llegar a tener algo como usted o algo así. Bueno, dice, pues yo no tengo nada, ¿no? O sea, pues soy profesor y pues hago y llevo mis asuntos y pues normal, ¿no? O sea, que creo que esa es otra de las partes importantes de conocer, ¿no? O sea, pues todos somos seres humanos, todos nos podemos equivocar y los asuntos pues son iguales, ¿no? O sea, somos personas, que ese es un punto importante que hay que comprender cuando llegas a tener un asunto mediático, que la persona que viene, que trae un problema, es igual que cualquier otra persona, es igual que tú, solamente que trae la presión por alguien que lo está fastidiando, ¿no? Por alguna situación, pero es lo mismo, o sea, es básicamente lo mismo. Digo, ya no sé qué hacer ahí la estrategia para evitar que le pueda pasar algo, un abuso, un atropello a sus derechos, pero con eso, porque si uno lleva la mentalidad de que dices, ay, no, es que traigo a un senador, o es que traigo a un exdiputado, o es que traigo a cierto funcionario público de gran renombre, no la vas a armar, te vas a poner nervioso y lejos de poder llevar una buena estrategia, te vas a bloquear y pues mejor yo creo que el cliente te va a decir, tranquilo, tranquilícese, abogado, no pasa nada, ¿no? O sea, eso es lo que
lo que más importa aquí es la seguridad que tú transmites, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, básicamente digo, pues a mí me ha gustado mucho la experiencia como docente. Creo que en este sentido, pues he logrado transmitir cierta parte a los alumnos de lo que debe de ser. Y como siempre les he dicho a todos, o sea, no se queden con lo que uno les dice, o sea, vayan, investiguen, lean, estudien, que esto les va a dejar, pues ahora sí que el conocimiento y el día de mañana pues, su fuente de Sí, de sustento, ¿no? ingresos, totalmente. Sí. Platicábamos en el capítulo anterior con una abogada más en el ámbito civil, y es Karime Díaz Oslim, le mandamos un saludo, que le ha tocado mucho lidiar con asuntos mediáticos. Tú lo acabas de tocar el tema. Si ya en esa materia lo platicábamos, complejísimo, platícanos tú cómo es, digo, yo le decía, es que algún día te puede llegar un asunto así. O sea, incluso me han contado colegas que el asunto parecía lo más normal posible y de repente toma el tinte de mediático. ¿Cómo se lidia eso en materia penal? Y si es que te es posible, de alguno que nos puedas platicar así brevemente la anécdota. Sí, mira, hay dos temas ahorita principales que son como los más recientes que podríamos comentar. Bueno, tal vez tres, ¿no? Primeramente, el asunto de María Elena Ríos, ¿no? Quien lamentablemente sabemos tuvo este atentado por parte del exdiputado priista, en donde pues le aventó ácido y prácticamente pues echó a perder su carrera, su vida, su proyecto de vida. Y estas cuestiones, incluso nosotros como despacho, las llevamos de manera pro bono, ¿no? O sea, ahí no se cobró un solo peso por la cuestión tan delicada, ¿no? El asunto, todo lo que representaba. Que uno voltea, ve a la víctima y dices, bueno, ¿cómo es posible que la autoridad no se ponga las pilas y haga algo por la víctima? Entonces, pues ahora sí que fue trasladarnos al estado de Oaxaca, estar acudiendo, ir por la carpeta, estar en citas con el fiscal general, estar hablando con ellos, para de cierta manera llegar a coordinarlo y poder dar con la persona que pues, era el responsable, ¿no? En algunas cuestiones se trató de enderezar ciertas cosas, ¿no? Que había algunas fallas por parte del Ministerio Público, pero nada que no se pudiera solucionar, ¿no? Entonces, en materia penal hay que valorar el asunto del que se trate, porque no todos se les da el mismo tratamiento. Hay algunos que uno puede hacer mediáticos e incluso la opinión pública te sirve mucho, como fue el caso, ¿no? O sea, lo haces mediático y toda la gente voltea y sí, que se haga justicia, pobre mujer, y efectivamente que era una cuestión bastante delicada, se tuvo muy buen apoyo y esto nos ayudó a poder llegar al siguiente paso, ¿no? Que fue girarle la orden de aprehensión a este sujeto y pues bueno, ahí tuvimos una transición, ¿no? Porque se volvió un poco más político, llegaron personas, me parece que fue una senadora, no recuerdo bien, quien se acercó, dijo que ella se haría cargo con un grupo de abogadas, la familia estuvo de acuerdo, nos pidió colaborar a nosotros con ellos, pero nosotros tenemos un principio que no colaboramos con defensas, no porque dices, y bueno, pero tú al principio decías que sí hay que colaborar, sí, pero no en cierto grado en cuanto a estrategias, ¿no? Porque puedo yo decir, no, pues es que hay que ir por él, y la otra persona dice, no, pues es que te conviene más una reparación del daño. Entonces ahí van a chocar los intereses. Entonces por eso por lo regular es difícil, sí lo hacemos, pero pues siempre hay que poder lidiar entre intereses de abogados, ¿no? Entre la representación ya de un asunto. Ese fue un tema importante. Digo, hay otros casos que pues, realmente no te ayuda nada el hacerlos mediáticos, ¿no? Como cuando hablamos de víctimas de violencia sexual, ¿no? Que sabemos, por ejemplo, el tema de Héctor Parra. Yo no llevo la representación de ese asunto, pero ¿por qué crees tú que el abogado no está saliendo constantemente a hacer pronunciamientos? Porque la opinión pública, a pesar de que dicen, es que en ese hecho está mintiendo la pareja, bueno, la hija, tiene cierto apoyo, pero pues no dejamos de estar ante una víctima de violación, ¿no? Que supuestamente el padre fue el que tuvo la intervención. Entonces hay asuntos que no te benefician. Otro de los temas que llevamos es precisamente la representación de unas víctimas de Andrés Römer, ¿no? Que lamentablemente, pues bueno, se cometió el hecho
El problema de lo que te digo de hacerlo mediático es de que pones en alerta a la otra parte y se va. O sea, yo cuando entro al asunto, pues el asunto ya estaba mediatizado. Yo no representé a las primeras víctimas, sino a posteriores. El asunto ya estaba mediatizado, el señor se fue del país, se fue a Israel y pues prácticamente ahorita estamos tratando de lidiar con esta parte, ¿no? Pidiéndole a las autoridades. La próxima semana considero que haremos una petición al presidente de la República para que pueda hacer un pronunciamiento y esta persona, pues ojalá pronto pueda venir a que se le haga justicia a las víctimas, ¿no? Porque es una cuestión fea, es una revictimización para ellas también. Es desagradable, por ejemplo, cada vez que yo me entrevisto con mi representada, tú la ves normal, ¿no? O sea, pasa su vida normal, pero tocamos el tema y se pone muy, muy mal, ¿no? O sea, lamentablemente, pues esto no debería ser así. Y es algo que la víctima tiene como en cierto grado, una alumna en algún momento me decía, es que, profesor, yo me siento muy mal porque tuve un evento sexual, ¿no? Me siento mal, no puedo dormir, me la paso llorando. Le digo, necesita llevar a cabo su proceso penal, denunciar a este sujeto, pasar todas estas etapas y probablemente le va a servir de liberación, ¿no? Comenzamos a hacer algunas cuestiones ahí, unas gestiones, y efectivamente me dijo, tenía mucha razón, dice, creo que lo que me faltaba era ver esta parte legal en donde yo no tenía que dejar las cosas así, ¿no? Entonces, pues en cierto grado, pues ellas se sienten un alivio, ¿no? Al ver que su agresor realmente paga las consecuencias de sus actos. Entonces, ese fue ese tema. Y bueno, pues ahorita estamos con ese tema de lo de Andrés Römer, traemos la representación de Sergio Mayer, no tanto por el tema, porque digo, muchos dicen, es que Sergio Mayer sale mucho en Ventaneando y sale en esos, con Gustavo Adolfo Infante, ¿no? Nosotros no manejamos ese perfil, ¿no? Porque lejos de ser serio pasas a ser chisme. Y hay el abogado chismoso, como hay algunos otros abogados que sí se manejan así, que incluso salen con conductores haciendo entrevistas y el conductor le pregunta, ¿y qué opina de él, no? Y el abogado se descoce, ¿no? Es que este señor es así, así. No, o sea, el tema no es por ahí, o sea, pues para eso están las revistas de chismes y ellos que se hagan, ellos viven de eso, nosotros no. Entonces, nosotros estamos llevando otro tema de él, el cual, pues bueno, vamos ahí avanzando, vamos poco a poco, pero al final del día es un tema penal que tendrá su resultado e iremos avanzando, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso a él se le imputaba el tráfico de influencias, que decía, no, pues es que el señor fue a hablar con la fiscal general y que por eso se giró la orden de aprehensión en contra de Parra y a él lo detienen porque Sergio se lo encargó a la fiscal general. Pues eso, pues no hay forma de probarlo. El tipo penal que le están imputando es complicado de podérselo adjudicar, ¿no? Cabe hacer mención que, por ejemplo, ¿tú qué entiendes por tráfico de influencias? Pues el estar abusando de conocer a alguien, lo que decíamos, charolear y demás para servirte, ¿no? Exacto, ese es el concepto que tenemos de tráfico de influencias, pero en el Código Penal, el tráfico de influencias tiene una característica específica, en donde se señala que para que una persona cometa este delito, tiene que abusar de su posición, o sea, yo como servidor público abuso de esta posición para tratar un negocio público o privado con alguna parte. Y dicen, es que no se requiere el beneficio económico, no, pero el código es muy claro, dice negocios públicos o privados. Y está, además, ese delito está en el capítulo de aquellos que son de corrupción. Entonces me explico. Es más, como si yo fuera, por ejemplo, soy senador y tengo ciertos contactos en gobierno federal, y hay una licitación. Y yo tengo, como senador, tengo contactos y digo, pues por ejemplo, tengo una empresa por ahí, ¿no? Una empresa chiquita. Les digo a mis amigos, oigan, ¿saben qué? Amigos de gobierno federal, hay una empresa que puede entrar a licitar, denle ese contrato, ¿no? O sea, yo abusando de estas
como dices, de estos contactos, digo, ¿saben qué? Pues jálenlo, denle y pues ahora sí que pues ahí todos ganamos, ¿no? Sí. Eso es el tráfico de influencias. Estás tratando un negocio público, que en este caso pues una licitación, para darle esa concesión a alguien, ¿no? Ese es el contenido, no como nosotros lo entendemos. O sea, pues sí, la sociedad común dice, pues es que como es senador, aprovecha su postura para decirle a la fiscal general, oiga, ¿sabe qué? Pues detenga a esta persona. Eso prácticamente no es lo que tutela el tipo penal. Pero bueno, pues eso lo iremos aclarando conforme a las investigaciones, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, digo ya como último comentario, hay que tener mucho cuidado porque los asuntos no se litigan a nivel mediático, ¿no? Porque eso, digo, habla mal del abogado, porque vas a tener opiniones como de, ay, pues ¿por qué no mejor va y denuncia en vez de estarlo diciendo aquí en las redes? Y esto te lo digo porque posteriormente, si se da la oportunidad, hablaremos de un tema importante y relevante, en donde se ha manejado mediáticamente, pero no porque se quiera litigar en medios, sino lo que se busca es dar a conocer a la opinión pública las irregularidades y las violaciones que comete la autoridad. El litigio es aparte, el litigio es en los tribunales, pero la opinión pública debe de conocer cuando existe atropello a derechos humanos o cuando hay autoridades que manipulan la información. Eso es lo que básicamente se busca. No ni dicen, pues a ver que le inicien carpeta. No, porque sabemos que podemos presentar las denuncias, podemos ir a presentar quejas en derechos humanos, pero mediáticamente solamente se trata de que la opinión pública conozca de qué es lo que está pasando realmente. ¿No? Y más cuando son bienes jurídicos tutelados tan delicados, ¿no? Cuando ya, como dices, ya habrá momento para platicar de ese otro asunto. Se me hacía interesante preguntarte, de hecho venía como pensando cómo formulártelo en el camino, dije, ojalá no me avienten en la moto porque estoy contando, ¿cierto? Pero en una charla reciente con otro abogado penalista, el cual ya tuvimos aquí, Rafael Satara, platicábamos, ya en la parte técnica, a veces hay creo que a veces la respuesta está en regresarte a los orígenes. En estos dos puntos quiero conocer tu opinión. Los medios de prueba que previamente fueron datos de prueba, en cómo se valoran, en cómo se le echa la bolita al siguiente juez. Creo que desde ahí viene o sea, no necesitas ni siquiera tal vez ser muy docto en derecho para darte cuenta de que de ahí viene el problema. He conocido también estudiantes que se avientan a audiencias que les prestan y como una película, con sus palomitas, y ahí o sea, como gente incluso que no está tan preparada, ahí detecta el problema. Y en otro aspecto también en el later criminis, el camino del delito, desde la génesis cognitiva, también creo que ahí viene muchas veces la solución, ahí siempre ha estado. ¿Qué opinión te da al respecto de eso? Mira, qué pregunta tan interesante. De hecho, yo lo he llegado a pensar, he escuchado comentarios de otros colegas, no por demeritar, pero dicen, es que siempre se busca como el despacho de renombre, los mejores penalistas, y lamentablemente hay algunos colegas que no dan el ancho, no llegan a las audiencias como tan bien, ¿no? O sea, preparan demasiado y a la mera hora no hacen nada. Y me han dicho, no sé, yo creo que tal vez como, no es ni a modo de burla, porque lo digo con todo el respeto para los abogados que me lo merecen, dicen, es que hay abogados que incluso están afuera del reclusorio y llevan mejores las audiencias que los que tienen sus despachos en Las Lomas, que tienen sus despachos en Polanco. Considero que sí es cierto esta parte, porque es tanto lo que quieren hacer que no hacen nada, ¿no? Este tema, eso por una parte. Por el otro lado, la cuestión de la valoración de la prueba. Lamentablemente vivimos ahorita una época en la cual yo siempre lo he referido con mis alumnos y en los foros en los que he estado, estamos prácticamente ante volvimos a una etapa inquisitiva, ¿no? Una etapa inquisitiva principalmente en contra del hombre. Todo lo que huele a género, violencia de género, es prácticamente una cuestión que sabemos que el imputado va a irse a prisión, ¿no? O mínimo va a estar un rato guardado. Tema de Rix, ¿no? Por ejemplo, que estuvo, me parece, 4 meses en prisión. Sí. Héctor Parra, que sigue en prisión únicamente por el dicho de su hija, así como otros famosos que están, ¿no? Antes teníamos que los delitos que mayor se cometían y por los que más estaban era el robo. Todos iban y preguntabas y robo. ¿Por qué estás aquí? Por robo. Porque el sistema tradicional pues no te permitía salidas alternas. Todos por robo estaban adentro.
hoy en día tenemos este fenómeno, pero son fenómenos de carácter sexual o delitos de género. Lamentablemente, pues realmente la autoridad tiene miedo de llegar a juzgar de cierta manera, ¿no? Entonces, como tú bien lo dijiste, se avientan la bolita. Hace un par de semanas me tocó una audiencia intermedia en donde en este asunto denuncian a mi cliente por violación. Hay dos imputados, es el esposo y su pareja. Los denuncian por violación, denuncian a los dos. La denuncia es por parte de la prima de la esposa. Dicen que pues, se van a tomar, piden permiso a los papás de la chica, se la llevan a un expendio de bebidas alcohólicas, se echan ahí sus drinks, se van a su casa. En el camino empiezan ahora sí que a la fiesta, sí, claro. Se empiezan ahí a besar, entre primas se empiezan a besar. La prima le dice pues a su tío político, pásate para atrás que se va a poner bueno, él no, que no sé qué, entre así que no, pues dice la carne es débil, se pasa para atrás, termina ahí con las dos, pues ahora sí que teniendo pues el acto, ¿no? Se visten y se van. Pasa un año y ella va y denuncia al tío, ¿no? Bueno, no es tío, es que es primo, ¿no? Sí. Al esposo de su prima. Sí, claro. Lo denuncia, se inicia en la investigación y sale el resultado negativo en la pericial que le hacen psicológica. Dice, pues no trae afectación de víctima sexual, es una persona que puede hacer su vida normal. Y pues casi carpetazo. Declinan competencia porque la denuncia fue en otro estado, la mandan a la Ciudad de México y aquí haz de cuenta que hacen una carpeta nueva, o sea, todo lo que hicieron en el estado de Querétaro, que fue donde se denunció, como si no hubiera pasado, ¿no? Le hacen un dictamen a los 2 meses de haberle hecho el primero, sale ya con afectación y con eso giran la orden de aprehensión, pero nada más en contra del señor, ¿no? Nada más en contra de él. Pues lo guardan prisión preventiva oficiosa y pasa más o menos un año. Digo, nosotros llegamos ya hasta antes de la intermedia, y empezamos ahí a hacer gestiones, ¿no? A presionar, a decir, a ver, Ministerio Público, son 2 imputados, ¿por qué nada más hay uno? ¿Dónde está la otra? Tanta fue la presión que logramos como un efecto doble, ¿no? Más o menos, por así decirlo. Logramos que jalaran a la otra imputada, la jalan, pero le abren otro proceso a nuestro cliente. Y dicen, bueno, a ver, la denuncia fue por violación, pero ¿se acuerdan que la llevaron a tomar a un lugar donde vendían bebidas alcohólicas? Pues ¿qué creen? Que también hay corrupción de menores. Y le decíamos, pero no, a ver, ese es el medio comisivo, o sea, le dieron bebidas alcohólicas para vencer su resistencia y copular con ella. No, esa es otra conducta, el facilitarle bebidas embriagantes a la menor. Bueno, pues le abren los 2 procesos. El proceso de violación traía ya sus dictámenes, pero eran pues de violación, ¿no? Determine si hay corrupción de menores. Sí hay, es víctima de agresión sexual. Que aparte de agresión sexual, digo, nada más para que veas cómo está manipulado el sistema. La conducta que le imputan es violación agravada equiparada. ¿Por qué equiparada? Porque ella se encontraba en estado inconsciente. Decía, no pude resistir las relaciones sexuales porque estaba muy ebria. Entonces, la violación del tipo básico te dice que es imponerle la cópula a alguien a través de la violencia física o moral. Pero si estás inconsciente, no hay violencia física ni moral. O sea, por eso es equiparada. Pues el perito dijo que no, que sí era víctima de agresión sexual. Se debatió, el juez en intermedia dice, pues esa es una cuestión de valoración que se tiene que hacer en juicio. Lo pasa. Aquí a lo que voy, por lo cual abrí este tema, es que en esa audiencia que yo te comentaba que tuvimos, llegamos a la intermedia y el Ministerio Público no hizo nada, o sea, no hizo actos de investigación para corrupción de menores. Prácticamente metió lo mismo, o sea, los mismos medios de prueba que para violación, para corrupción igual. Le decimos al juez de control en la intermedia, señoría, solicitamos que excluya los dictámenes porque son impertinentes, ya que nada tienen que ver con este asunto.
porque eso se refieren a una violación y no a un tema de corrupción de menores por ingesta de bebida alcohólica. Te lo digo de manera así. Sí, súper general. Ajá. Y el juez nos dice, efectivamente, ya nos mete ahí a contradicción con el MP, el Ministerio Público dice sí, tiene que aceptarse porque hay afectación. El juez dice, efectivamente, defensa, le asiste la razón, porque esos dictámenes no tienen nada que ver con este asunto. Dices, hasta ahí dices, no, pues sí, gracias, ¿no? Pero los voy a tener que admitir, porque la prueba tiene diversos momentos, el ofrecimiento, la preparación, el desahogo y la valoración. Entonces, ahorita están ofreciéndolas, yo las estoy admitiendo, y será el juez de oralidad el que determine cómo las va a valorar. Dices, wow, entonces, ¿la etapa intermedia de qué me sirve? Totalmente. Se supone que es para depurar pruebas. Dices, bueno, pues ahora sí que, como dices, le echa la bolita al tribunal de enjuiciamiento, que él sea el que valore, y estoy seguro 100% que el tribunal de enjuiciamiento le va a echar la bolita a la segunda instancia para que ellos sean los que determinen si está correcto o no este tema. Es lamentable, pero pues creo que únicamente a través de quejas, de denuncias, vamos a poder enderezar un poco lo que está mal, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, esa es otra de las cuestiones que hay que dejarle ver a la gente, alumnos, colegas, que no hay que dejarnos de los miedo. Al final del día, ellos no son nuestros jefes y hay que hacer valer nuestros derechos. O sea, si está actuando mal o están violentando mis derechos, vas y lo denuncias, vas y te quejas. Porque si no dices nada, este tema va a seguir igual, el sistema no va a cambiar a menos de que no alcemos la voz, ¿no? Desde las fiscalías, aprender a usar los teléfonos rojos, yo creo que desde ahí, ¿no? Desde ahí empezamos. Exacto, desde usar el teléfono rojo, para quien no lo ubica, el teléfono rojo está conectado con el órgano interno de control de la Fiscalía, con visitaduría ministerial, que son quienes se encargan de darle un seguimiento a una queja por la mala atención que te dé un servidor público, ¿no? Pero efectivamente no hay que dejarlo pasar, ¿no? O sea, nada de que, es que me cae bien, no es mi amigo. Cuando estamos en un litigio, lamentablemente, pues no somos amigos, ¿no? O sea, somos amigos como decía, no sé si viste que había una caricatura donde había, creo que era un perro y un gallo, o un coyote, ¿no? Algo así, que era creo de los Looney Tunes. Sí. Donde llegaban y, era un coyote y un perro. Llegaban y tenían como su tarjeta checadora. Y llegaban así como abrazados con su loncherita ahí. Y cuando llegaban, metían su tarjeta checadora, entraban y ahora sí que se correteaban, se hacían de todo. Sí. Y al final pues salían, checaban y otra vez amigos. Abrazados como siempre. Entonces aquí es lo mismo, o sea, pues ahora sí como dice el Ministerio Público de presunto culpable, ¿no? No sé si lo recuerdas, la abogada que le preguntan que por qué trabajan de esa manera. Dice, pues porque es mi chamba, ¿no? Entonces, pues ahora sí que aquí nuestro trabajo es representar de manera correcta a nuestros clientes. Totalmente de acuerdo. Sí, sí te sigo, totalmente. Sabía que era una buena pregunta y que te la tenía que hacer porque ibas a tener un apunte muy, muy importante en ese sentido. En toda esta trayectoria que ya nos has contado, de verdad que me pasa mucho en los episodios, pero voy hasta con viajo en el tiempo con las pláticas, son las buenas charlas. Me imagino que como todos, en cualquier cosa que emprendemos, has tenido puntos de quiebra donde dices, caray, a lo mejor estoy a punto de tirar la toalla, ya está muy complicado esto. Y nos gustaría que nos contaras si te ha pasado, si has tenido ese punto de quiebre, y en contraparte, si ha habido un momento en donde dijiste todo esto ha valido la pena, los esfuerzos, las desveladas. Le platicaba yo a la abogada anterior, pues hasta la vista pierdes, ¿no? Como abogado, al empezar a leer todo esto que ha valido la pena, si te ha pasado, ¿cuáles han sido esos momentos? Sí, precisamente hay un tema el cual estamos gestionando y estamos trabajando. Al principio fue prácticamente pues es que estamos luchando contra el aparato estatal, o sea, vas contra el gobierno y ves la magnitud del asunto y dices, híjole, y si mejor no, o sea, yo creo que mejor llegamos a un arreglo y pues tan que ahí muera, porque va de por medio
el prestigio, va de por medio tu carrera, va de por medio el que ya no puedas volver a litigar en donde estás trabajando, ¿no? Por la cuestión tan delicada que estás manejando. Entonces sí, obviamente que llegas a dudar, hay momentos en los que sí dudas y dices, ¿sabes qué? Yo creo que mejor no le voy a entrar, pero siempre hay como esa lucecita al final del camino que dices, pues bueno, vamos a darle, ¿no? Vamos a seguir y continúas y le das. De hecho, en el asunto ese que te comentaba de la prima que denunció y todo eso, llegó un punto de quiebre, exactamente, y fue en cuanto llegamos a la audiencia de juicio. Una audiencia de juicio, ¿cómo decirlo? Amañada. Yo sé que sí, porque hacíamos preguntas. Estuvimos llevando audiencias en otros estados, audiencias de juicio. Tenemos colaboradores con nosotros, como lo es el maestro Simitrio Ruiz o el maestro Arturo de Villanueva, quienes nos van dando ciertas pautas, ¿no? Nuestro director de litigación, el maestro Alejandro Ponce, en donde dices, bueno, pues se supone que ellos ya llevan una gran experiencia, ¿no? En todo este tema. Y en esa audiencia, ellos nos decían, no, con ellos preparamos nuestras audiencias. Y en esa audiencia de juicio, nosotros íbamos haciendo las preguntas para ir sacando la información porque había muchas contradicciones en este asunto. Pues el Ministerio Público por cada 3 preguntas objetaba 2 y la juez haciéndole segunda, pasándole todas las objeciones. Llegó un momento, te lo juro, que la juez, el Ministerio Público le hace la expresión a la juez. O sea, para tú objetar una pregunta tienes que hacer objeción, así viene en el código. Y hasta la juez dice, si el testigo escucha la palabra objeción, no conteste. Llegó un punto en el que el Ministerio Público agarra y le dice, señoría, aparte porque es el tonito, ¿no? Señoría, y la juez le dice, al lugar, porque eso yo lo vi hasta que revisé la grabación. Sí, la verdad, lo que te decían ahí está en la grabación todo. Dije, o sea, y la juez le dice que al lugar, señoría es al lugar, o sea, ¿esa objeción qué, no? O sea, ni es objeción. Sí. Y ni siquiera me dijo reformule o no, solamente me dijo, a ver, abogado, conduzca bien su interrogatorio. Te quedas así como de, a ver, pues, ¿qué está pasando, no? O sea, si todas las audiencias de juicio las he llevado, pues, ¿qué estoy en Marte o dónde estoy? Sí, claro. ¿Qué pasa, no? Digo, esa audiencia, te puedo decir que fue de las audiencias en las que no me fue tan bien. Incluso la juez en algún momento manda a llamar a Defensoría de Oficio, que para que coadyuve con nosotros. Y bueno, pues dice, llegó al grado, al absurdo de decir, ¿sabe qué? Le dice a mi representado, en este momento le revoco a su abogado y se queda usted con el de oficio. Yo me quedé así como de, ¿y eso en qué legislación viene? Porque yo, que recuerde, es un derecho del imputado el elegir de manera libre a a su abogado. No, pues sí que revocados y no sé qué, ¿no? Presentamos obviamente las quejas respectivas. A la audiencia siguiente llega otro abogado. Ese es el punto de quiebre que te digo. Yo saliendo de esa audiencia dije, pues realmente entonces yo no sirvo para esto. Sí. Yo creo que mejor me voy a dedicar a otra cosa porque pues no puedo estar con la libertad de la gente jugando de esta manera, ¿no? Claro. Yo me sentí realmente que dije, no, o sea, pues yo creo que ya no voy a ser abogado, me voy a meter al servicio público a ver qué hago, ¿no? Ven la audiencia mis colegas, mi titular, me dicen, tú estás bien, dice, te están jugando mal. O sea, todo lo que tú dijiste era correcto. Listo, pues después de unas fallas técnicas que bueno, pues suele pasar. Nos estabas contando justamente del punto de quiebre en el que en una audiencia te sentiste como que dudaste de si te dedicabas a esto. Incluso lo último que comentabas era de que, no sé, igual me dedico al servicio público. Entonces continúas. Así es, muchas gracias. Efectivamente, o sea, llega este punto en donde, pues bueno, te dice un juzgador que no estás haciendo bien tu trabajo, que no está de manera correcta lo que estás haciendo. Y te digo, yo considero que es válido llegar a dudar, ¿no? Porque dije, ¿en qué momento pasa esto? Si estoy acostumbrado a llevar audiencias y en ninguna me ha pasado esto. Entonces, te digo, o sea, el ánimo te decae a un punto en el que dices, pues mejor
pues ahora sí que doy las gracias y con permiso, Sí. ¿no? Obviamente los videos de nuestras audiencias pues son analizados por todo el equipo legal, Ujú. más cuando existen este tipo de razonamientos que no nos favorecen, Sí. para precisamente retroalimentar y saber qué es lo que estuvo mal. Entonces lo pasamos en el equipo, lo empiezan a ver y nos dicen, oye, pues realmente tus preguntas son correctas, observamos que hay una cuestión más allá que otra cosa, en donde el juzgador le está apoyando al Ministerio Público a sustentar su teoría del caso. Ujú. Porque digo, te repito, en ese asunto hay muchísimas contradicciones y sí, efectivamente, cada vez que tocábamos un punto fino de una contradicción, objetaba y la juez al lugar y no nos dejaba tocar esa parte, no nos dejaba llegar, que reformule, al grado que llegó que, ¿sabe qué? Usted no está haciendo bien sus preguntas, pues mando llamar a la defensa pública y lo retiro. Y me imagino que la contraparte le admitía las tendenciosas, o Sí, sea, las básicas, ¿no? todo, ya sabes cómo es, ¿no? Ujú. Hacían preguntas y de hecho ya había hasta un ejercicio donde dices, es que esto ya no puede ser posible, o sea, Sí. cuando la parte oferente de la prueba, es decir, Ministerio Público y asesor jurídico, le hacían preguntas, contestaba y todo iba contestando. Cuando yo le hacía la pregunta a la víctima, a la testigo en ese momento, se tardaba 5 segundos en contestar hasta que no escuchaba objeción, ¿no? Ujú. O le hacía pregunta, se tardaba en contestar y decía, ¿me puede volver a repetir? Es que no entendí. Ujú. Dices, ¿cómo no vas a entender si te estoy haciendo una pregunta clara y concisa sobre el hecho? Ujú. Si te estoy preguntando qué distancia hay entre la puerta de tu recámara a la puerta de la cocina, por ejemplo, hablando que estamos entre una casa de un solo piso, pues obviamente dices, no, pues aproximadamente, pues no sé, en pasos, 5 10 pasos o 3 4 metros, ¿no? Ujú. O sea, no entiendo la pregunta. O sea, dices, bueno, ya es como un tanto tendencioso el ejercicio. Sí. Te digo, ese día sí salí, pues sí, dices, no, pues ya mejor me voy. Pero ya cuando lo vemos en el despacho, me dice, no, tú estás bien, el asunto es una cuestión que está presionando, es una técnica que llega a utilizar fiscalía para desequilibrar, ¿no? Para desequilibrarte como abogado. Entonces dije, bueno, pues está bien, pues vamos a ver. Va otro de mi equipo, otro abogado, y lo mismo, o sea, prácticamente fue lo mismo, o La sea, misma y calca. este abogado, te digo que él llevaba una experiencia de aproximadamente 12 años de defensor de oficio en Ujú. el ámbito federal. Entonces, eso de que no hiciera preguntas o no supiera, pues no cabía una posibilidad, ¿no? O sea, Ujú. imagínate 12 años, mínimo 6 en este sistema y Sí. 6 en el tradicional, No lo había mismo. manera. Y llega el momento en el que al final, antes de finalizar la audiencia, el colega le dice, a ver, señoría, usted ha sido bastante intolerante con la defensa, ha actuado de mala fe, ha hecho esto y prácticamente le empieza a decir por qué está en desacuerdo. Sí. Obviamente se le ve los ojitos al Ministerio Público y a los otros así como de, ¿en serio le está diciendo esto? Pero digo, no, muchas veces los abogados no se permiten o no, como que les da cierto, que digas, ay, no, es que pues, es el juez, ¿cómo le voy a decir algo, no? Que está mal. Ujú. Él agarró y le dijo, sí, usted está mal y así, y así, así. Dice, hemos llevado audiencias en todo el país y usted tiene un criterio que no es el más correcto en este caso. Y agarra la juez, se enoja y le dice, ¿sabe qué? Yo ya le dije que se conduzca con respeto y que sea técnico. Como no es técnico, lo voy a remover. Entonces voy a llamar a la defensa pública. Entonces el abogado en ese momento dice, señoría, en este acto interpongo el recurso de revocación. La juez sigue hablando, pide el receso, dice, ordena un receso, se levanta de su asiento y se sale. Y deja al abogado hablando, interponiendo el recurso sin que resuelva. Sí, más es obvio, ¿no? Ajá. Dices, pues entonces obviamente hay algo. Este video se hizo en cierta parte un poco viral, Ah, se caray. subió en redes, ese fragmento donde Sí. la juez se para y se va. Bueno, pues ya el desenlace, como sabrás, pues obviamente termina excusándose la juez, dice, ¿saben qué? Pues ya perdí la imparcialidad, no puedo seguir conociendo el asunto y pues bueno, se excusa para seguir conociendo del tema, ¿no? Ujú. Lo llevamos lo resuelve la sala, la magistrada dice efectivamente, la actuación de la juez no fue la más correcta, Ujú. entonces designo a otro juez para que lleve el asunto.
íbamos bien. Y es cuando dices, bueno, realmente hay algo ahí, ¿no? Porque pues, dices, bueno, pasó esto, pues no pasa nada, seguimos con otro juez y desahogamos y tan tan. Ah, no, pues la víctima, la asesora de la víctima, interpone amparo por esa determinación de la sala. Suspende, obviamente, nos suspende el juicio y actualmente traemos suspendido el juicio. Esto pasó en junio, lo último que te comento con el abogado pasó en junio, ¿no? Ujú. Entonces tenemos el juicio suspendido. No sé qué vaya a resolver el juez de amparo, porque el código es muy claro, no puedes tener suspendido más de 10 días una audiencia de juicio, porque si no todo se tiene que reponer, ya que una persona no puede retener la información después de cierto tiempo. Entonces, pues realmente si conceden el amparo, no creo que le vayan a decir, pues sí, que lo lleva la misma juez, porque pues ya se rompería el propio principio del procesal, ¿no? Pero sí, digo, ese fue el tema. Para volver a subir a la situación de continuar con una defensa, pues fue porque nuestro titular muchas veces nos dice, pues adelante, esto es como una batalla, no siempre se gana, pero tienes que estar listo para afrontar todo. Ujú. Y fue así como, pues él mismo el que nos empezó, tanto a mí como a una colega que estuvimos en esa audiencia, a presionar, ¿no? ¿Sabes qué? Pues te vas ahora a esta otra audiencia, te vas a esta otra. Y sí te queda cierta, que dices, híjole, y si me vuelve a pasar, si me vuelven a decir. Sí. Pero pues ya queda en uno, ¿no? De continuar y dices, no es que sí soy de aquí. O sea, y llegas a otra audiencia y sale bien y dices, Ujú. perfecto, llegas a otra y sale bien. O sea, ¿sabes? Si hubieras ido así como de, ay, no, pues me fue mal otra vez, pues no, Sí. pues ya mejor adiós, ¿no? Pero no, yo creo que pues esto es parte de, ¿no? O sea, dices, pues yo continúo en lo mío, esto es lo mío. Eso es lo tuyo. Y pues comprendes que dices, pues sí, hay altibajos, pero pues hay más, hay que saber afrontar las cosas, ¿no? Para que no te peguen y digas, bueno, pues ya me caí, ¿no? Dicen por ahí se vale caerse, pero pues hay que Hay que levantarse. levantarse. ¿Y cuál ha sido el punto en contraparte donde dijiste, todos estos años de estudio, digo, el abogado lo decíamos detrás de cámara, es un eterno estudiante, han valido la pena el dinero, el tiempo, el El esfuerzo esfuerzo. dedicado? Fue cuando llevamos un asunto de feminicidio, ¿no? El asunto estaba prácticamente, se había cometido la conducta, fue bastante duro ese asunto porque ahora sí que el agresor mata a la madre de sus hijos enfrente de sus hijos. O sea, sus hijos, dos hijas, una de 13 años, la otra de 15, Ujú. y un niño de 3 años. O sea, enfrente de ellos mata a la mamá. De un disparo, le da un disparo en la cabeza y le da otro disparo en la parte trasera, en el pulmón. Los niños ven esta situación, pues obviamente se van. En la necropsia de la mujer aparece que aparte de los disparos de arma de fuego presentaba 12 puñaladas. Entonces prácticamente pues hizo una carnicería este señor en su departamento. Nos fuimos a juicio, a ese asunto llegó con nosotros ya cuando iba para intermedia, hubo varias irregularidades en la integración, lo cual nos daba cierto temor de que el señor pudiera salir por alguna insuficiencia probatoria, Ujú. porque dijera, no, pues es que no hay huellas dactilares en el cuchillo, no hay prueba de radisonato en el arma de fuego, por lo tanto puede haber una duda de que él haya cometido la conducta, ¿no? Esa audiencia yo recuerdo que la llevé con un juez, gran juez, que yo creo que lo han de ubicar. En ese tiempo estaba el Tribunal de Enjuiciamiento el maestro Ismael Alcántara Vázquez, ¿no? Me gusta mucho cómo él resuelve. Es un juez muy, muy severo, sabe mucho. Así como sabe, pues obviamente te exige, ¿no? Ujú. Entonces, no me peleé, obviamente, pues yo era el asesor jurídico, pero sí incorporé cierta información que yo sabía que no podía hacerlo, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ya la pude incorporar, estuvimos ahí, pues sí, tuve que estudiar esa carpeta porque te digo que había que hacer debate en la contradicción respecto a ciertos testigos. La gran satisfacción de ese asunto fue al momento en el que escucharon el fallo de condenatorio en contra de esta persona, Ujú. donde le dieron la pena máxima de feminicidio, que fueron los 60 años al señor. La cara de los señores, porque los papás de la víctima, estoy hablando de un señor de aproximadamente 68 años, con todas las enfermedades que te imagines, le había dado creo que una embolia, parálisis, o sea, el señor Caray.
Un señor que dices, lo ves y dices, señor, ¿qué hace aquí? Váyase a su casa, por favor, no sufra, ¿no? Casi, casi lo quieres abrazar. Claro. El agradecimiento de las víctimas, yo creo que eso es lo que no tiene precio y es lo que dices, por eso estoy aquí, ¿no? Para que las cosas se hagan como tienen que ser y se haga justicia. Eso yo creo que es lo que más te puede nutrir, más allá de que pues si cobras o no cobras. Digo, aparte ese asunto fue pro bono, y pues la retribución pues fue esa, ¿no? El agradecimiento de la víctima, decir gracias porque le dio el uso de la voz a mi hija como lo hubiera ella querido tener, ¿no? Claro. Entonces eso fue básicamente lo más bonito de este asunto. Caray, qué buenas anécdotas, la verdad. Yo creo que podemos hacer otro podcast completo y sin problema. Preguntarte ya para ir cerrando, ¿alguna recomendación, algún libro, alguna serie, incluso se me ocurre alguna película que puedas recomendarle a alguien que nos está escuchando y que digas, esto te puede ayudar, amigo? Y dónde te podemos encontrar, tus redes sociales, todos Bien. los datos. Muchas gracias. Mira, en cuanto a literatura, hay bastante. Si hablamos de sistema penal acusatorio, vamos a encontrar muchos, pero no todos son buenos. Yo recomiendo principalmente los libros de Gesber Benavente Chorres. Los últimos que ha sacado no los he leído, pero por lo que hace a etapa inicial, que tiene creo que el libro por cada etapa, son muy buenos porque traen la práctica, ¿no? Y a mí, de hecho, yo te he de confesar que cuando yo inicié, yo leía sus libros y decía, mira, pues esta es la estructura de la audiencia y esto es lo que va a decir, y eso me ayudó muchísimo. Eso para procesal penal. Para la cuestión de teoría del delito, que digo, es a veces lo más complicado que podemos tener, Muñoz Conde es principalmente, yo creo que de lo más digerible que hay, y ya un poquito más complejo, Klaus Roxin viene también bastante completo y aborda cuestiones ya un poquito más dogmáticas, pero es un poco más filosófico el tema, ¿no? Entonces, eso sin ningún problema. Y hay una película, nada más que no recuerdo si se llama El abogado defensor o El defensor. Esa película es buenísima porque pinta al abogado penalista como es, ¿no? O sea, es muy buena esa. Y la de Crimen Perfecto, esa también me gusta bastante. No las he visto, estaría buena. Esa de Crimen Perfecto es muy buena, es con Anthony Hopkins, que él es obviamente el que la hace de el criminal, ¿no? Claro. Es muy, muy interesante esa película. Más o menos, no te digo de qué trata de fondo, pero lo que deja ver es como un abogado que siempre que está acostumbrado a ganar, le dan ahora sí que la vuelta y dicen, pues para que veas que no siempre es ganar, aquí está la otra cara de la moneda. Entonces son películas buenas que se pueden apreciar y adelante. En cuanto a redes sociales, pues bueno, en Facebook estoy como Irving Regino y en Twitter como @IrvingRegino y en Instagram Irving-Regino, pero casi el Instagram no lo ocupo. Es más el Twitter y Facebook son las redes sociales donde estamos. Y bueno, y la de Regino Abogados también. Sí, igual cualquier duda, cualquier tema, vamos a dejar también abajo en la caja de comentarios. Como te decía, esto va para YouTube y Spotify, todos tus datos de contacto. De verdad, un placer haber tenido esta charla. Una gran charla, Ricardo, muchas gracias. Y pues yo creo que igual si la gente nos pide algún tema ya en concreto, sin problema, después en otra temporada lo podemos abordar, ¿te parece? Muchas gracias, claro que sí, cuenta con ello. Y pues gracias a todos los que puedan estar interesados en estos temas. Con mucho gusto, pues aquí estaremos si somos requeridos de nueva cuenta. Buenísimo, gracias a todos los que se quedan hasta el final. Suscríbanse y hasta la próxima. Bye.